Buenos días, familia. Acompáñenme a leer el versículo de la predicación de esta mañana que se encuentra en Proverbios 3, del 1 al 12. Exhortación a la sabiduría. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabios en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Vamos a orar. Señor, gracias por el regalo que nos das de adorarte. Gracias porque hemos cantado y nos hemos gozado en proclamar la grandeza de tu nombre. Lo que celebramos no es nada en nosotros. Lo que celebramos es todo acerca de ti. Gracias por tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Y así como oraba el pastor Michael, danos ahora corazones humildes, corazones sensibles. Líbranos de bloquearnos a lo que tú has de hablarnos. Así que abre nuestros ojos para ver la hermosura de Cristo. Y háblanos al corazón, Señor. Cámbianos por amor de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, estamos reunidos nuevamente para considerar esta serie de estudios del libro de Proverbios que hemos titulado La sabiduría del Señor para mi día a día. Déjenme brevemente introducir haciendo un resumen rápido de lo que hemos visto. Hasta ahora hemos cubierto los dos primeros capítulos de Proverbios. En el capítulo 1 consideramos el propósito del libro, el tema de Proverbios, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y en ese capítulo consideramos el valor de los hijos en escuchar a sus padres, el peligro de la mala compañía, la importancia de esa sabiduría personificada en una mujer llamada Sofía, la importancia de escuchar sus consejos mientras todavía hay oportunidad. En el capítulo 2, lo que encontramos fue a Salomón como un padre que anima a su hijo ¿a qué? A buscar diligentemente esa sabiduría y no solo eso, sino a apreciar los beneficios de buscar esa sabiduría. Hoy llegamos a nuestro capítulo 3. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos de nuevo a Salomón como un padre que está impartiendo sabiduría a su hijo. Déjenme dar como una nota de aliento. Estuve leyendo algunos comentarios sobre esto y se cree que este pasaje de Proverbios 3, 1 al 12, no solamente es uno de los pasajes más citados de Proverbios, sino de toda la Biblia. Uno de los pasajes más populares que existen. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, lo que encontramos son algunas advertencias que todo padre haría bien en enseñar a su hijo. Es un pasaje rico en gran contenido. Lo que he hecho para facilitar el estudio, he agrupado estas advertencias en 4 categorías. Es decir, los 12 versículos. Todas esas advertencias, para hacer más fácil nuestro estudio, la he agrupado en 4 categorías. Cada categoría está encaminada a un plan de acción. Un plan de acción que toma en cuenta la sabiduría de Dios frente a desafíos particulares de la vida. Lo que Salomón
personifica al padre instruyendo a su hijo qué debe hacer, qué debe tomar en cuenta como sabiduría de Dios para lograr algunas cosas en la vida. ¿Qué cosas debe tomar en cuenta de lo que Dios dice para que le vaya bien, para que pueda avanzar en cuanto a eso? Hemos titulado la exposición 4 consejos de un padre sabio. Y aquí están los 4 titulares para que se lo vayan aprendiendo. 1, sé sabio para recordar. Verso 1 al 4. 2, sé sabio para confiar. Verso 5 al 8. Sé sabio para honrar. Verso 9 al 10. Y sé sabio para aceptar. Verso 11 al 12. 4 cosas. Recordar, confiar, honrar y aceptar. Y luego veremos un punto de aplicación. Vamos a nuestro primer punto entonces. Salomón exhorta a su hijo a ser sabio para recordar. Dice el verso 1, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Déjame recalcar sobre esto. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que olvidamos muy fácil las cosas importantes. Alguien decía que uno de los efectos del pecado remanente de que todavía no estamos en el cielo es que olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debiéramos olvidar. Hay cosas que usted y yo hicimos vergonzosas en la vida, que yo quisiera como borrarla del universo. Y esas son las que me vienen en la mente a veces. Y a veces estoy estudiando en mi devocional a las 8 de la mañana y ya a las 11 de la mañana yo no me acuerdo qué fue lo que leí. A veces mi esposa dice, ¿qué aprendiste del devocional? Y yo tengo que decir, pero a ver si yo me acuerdo el texto. Y van 3 horas. Yo sé que eso pasa con la edad, pero es parte de la reflexión del pecado. La frase aquí que dice, hijo mío, no te olvides. Esa frase, no te olvides, como una advertencia de Dios a su pueblo, aparece un sinnúmero de veces en la Biblia. Yo hice un estudio de la expresión en toda la Biblia. Es impresionante las veces que eso aparece, sobre todo en el contexto de recordar sus mandamientos, en el contexto de recordar lo que ha hecho por nosotros. Los ejemplos más destacados están en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés advierte repetidamente a los israelitas que no se olviden de Dios y de sus mandamientos. Miren esto, solamente para darle una ideita. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Deuteronomio 4:23, guardaos, no seas que os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios. Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. ¿Qué usted cree de eso? Eso es en un par de capítulos de un libro. Y se le dice al pueblo de Dios, luego de experimentar una de las bendiciones más grandes que un pueblo ha visto, cuando Dios lo preservó del ejército de Faraón, abrió el mar rojo y ellos disfrutaron de su presencia. Y en ese contexto, innumerables veces Moisés le dice, cuídate de no olvidarte. El padre advierte a su hijo que debe ser intencional en no olvidar. Esto es muy importante, miren esto. Anteriormente el padre ya ha impartido algunas instrucciones. Lo que él está haciendo ahora no es agregando más instrucciones, sino llamado a practica lo que ya te enseñé. Trata de poner en obra lo que ya sabes. ¿Cuál es la exhortación? Recordar las enseñanzas, los mandamientos de Dios. Miren el verso 1, dice, hijo mío, no te olvides de qué. No te olvides de mi enseñanza.
y tu corazón guarde mis mandamientos. El enfoque aquí no es conceptual en la mente, sino obediencia del corazón. Es una advertencia para librar del peligro que viene por no obedecer. Recordar el pacto de lealtad con Dios. Dice el verso 3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Misericordia y verdad son dos características de la perfección de Dios que cuando se combinan hacen referencia al efecto de un pacto. Por ejemplo, el Salmo 25:10 dice, perdón, déjenme poner esto aquí para que no estemos nerviosos. Salmo 25:10 dice, toda la senda del Señor son misericordia y verdad. ¿Para qué? Para aquellos que guardan su pacto, para aquellos que guardan sus testimonios. Es sinónimo de lealtad y fidelidad. De hecho, la palabra en el hebreo, hesed, que se usa aquí, usualmente se traduce como misericordia, pero significa lealtad. Es la forma más elevada en el Antiguo Testamento de amar. Es un pacto de fidelidad que se compromete sin importar las circunstancias. Déjenme decirle que esta es una de las cosas más difíciles que existen. Es difícil tener un balance entre misericordia y verdad. ¿Cuánto de misericordia? ¿Cuánto de verdad? Si somos extremadamente misericordia, eso conduce a la liberalidad. Si somos extremadamente verdad, eso es legalismo. ¿Cómo combinar que yo te ame, pero te diga lo que tú tienes que oír? Misericordia y verdad. Entonces, el padre aquí quiere que el hijo tenga en cuenta a Dios en su diario vivir. Cuando él dice no te olvides, eso está asociado a desobedecer, pues que es algo del corazón. Dice, tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es una cosa extremadamente importante aquí. Hermanos, la esencia de nuestra relación con Dios está determinado por aquello que domina nuestro corazón. Tú eres lo que piensas en tu corazón. Por encima de cualquier cosa, Dios está interesado en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque ese es el centro de nuestra adoración. Lo que adoramos es lo que amamos en el corazón. Entonces aquí a veces podemos estar cantando Señor Santo, glorioso, y yo por dentro estoy cantando lo que quiero esta tarde, lo que me incomoda del que está al lado. Entonces, ¿qué es lo que amamos adentro? Dios dice, yo quiero tu corazón. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero tus dones. Yo no quiero tus opiniones. Yo quiero tu corazón. ¿Cuál es el argumento de esta exhortación? Obedecer a Dios usualmente trae una mejor calidad de vida. Dice el texto, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Déjame dar una aclaración. Eso no es una promesa de que los creyentes vivirán exactamente una vida más larga. No hay ninguna promesa en la Biblia de que los cristianos no podrán morir jóvenes. Eso no es verdad. Pero hay jóvenes que mueren y sus vidas resultan de más bendición para otros. Proverbios no es un libro de promesas. Son dichos populares de sabiduría que usualmente conducen a un bienestar. Esa es la idea. Una de las mayores bendiciones que hay aquí en el texto es que dice, y paz te añadirán. Déjeme decirle, hermanos, ese es el mejor regalo que Dios puede darnos. Ustedes saben, yo trabajo en consejería y aún en mi vida profesional estoy ligado a la consejería. Y uno de los estragos más grandes que hace el pecado es la paz. Eso es lo más caro que podemos tener. Eso no se compra por Amazon. Eso solo Dios puede darlo. Y hay personas que lo tienen todo literalmente.
tienen dinero, tienen fama, tienen familias preciosas, son gentes populares, tienen salud, pero no tienen paz. Por tanto, le falta todo. Dice el padre a este hijo: mi hijo, no te olvides de Dios. Mi hijo, obedece en tu corazón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a dar una vida plena. Paz te aumentará. Dice el Salmo 119, verso 165. Solo lo voy a leer. Mucha paz, no poca paz. Mucha paz tienen quienes, los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. ¿Cuál es otro argumento de la exhortación aquí en esta primera fase? Que tomar en cuenta el pacto de Dios usualmente trae una vida de más estima. Usualmente conduce a una vida de más estima. Dice el verso 3 y 4, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y también de los hombres. Eso es interesante. Sobre todo a los jóvenes que están aquí, escuchen. Esto es muy interesante porque algunos quieren ganar la buena opinión de la gente complaciéndolos en lo que a ellos les agrada. Hay gente que quiere ser popular y ellos le dicen a todo que sí. A todo lo que la gente le gusta, es ok, no hay problema, porque quiero popularidad. Algunos quieren popularidad mediante la complicidad. Tolerar el pecado, promover el pecado. Algunos piensan que el camino hacia la popularidad se basa en apariencia, se basa en inteligencia, en capacidad física. Estamos en la generación de la apariencia. Todo el mundo quiere lucir más inteligente de lo que es, más rico de lo que es, más buen mozo de lo que es. Todo es aparentar. Y Dios dice, ¿tú quieres buena opinión delante de la gente? Dame tu corazón. Yo me voy a encargar. Misericordia y verdad. Solo Dios concede esta gracia. Tener en cuenta a Dios. Esto es el papá diciéndole al hijo, mi hijo, si tienes en cuenta a Dios, Dios te va a ayudar a cultivar una buena opinión, un buen testimonio. ¿Quieren el ejemplo de esto en la Biblia? Miren conmigo Génesis capítulo 39, por favor. Quiero que vean a José. Génesis capítulo 39. ¿Cómo vemos ese cuidado de Dios en esa gracia que solo Él imparte en la vida de José, quien puso a Dios primero? Miren el verso 2, el verso 4. La expresión que quiero destacar es esta. Pero el Señor estaba con José. Oigan de nuevo. El Señor estaba con José. ¿Y qué tiene eso que ver? Que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. ¿Usted cree que era eso porque el tipo era deportista? ¿Porque tenía muchos seguidores en las redes? Dios estaba con José. Pero eso no es solo ahí. Ustedes saben la historia de José. Que la esposa de Potifar lo acusó falsamente de algo. Historia larga, corta. José preso. Mal preso. Y oigan lo que dice acerca de nuevo de lo que estamos hablando. Verso 21, ahí mismo. Génesis 39, 21. Pero el Señor estaba con José otra vez. La misma expresión. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, que le extendió su misericordia y le concedió gracia
ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y qué quiere decir eso? Verso 22. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. Y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Dios nos llama a obedecerle con el propósito de bendecirnos. Lo primero que el papá le dice al hijo es: sé sabio para recordar. No te olvides de Dios. Toma en cuenta. En segundo lugar, también, hijo mío, sé sabio para confiar. Dice el verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Déjenme introducir esta parte del texto. Uno de los mayores problemas. Señores, nosotros tenemos muchos problemas. Otro de nuestros grandes problemas, quizás para mí, uno de los que Dios más me ministró preparando este estudio, es que nos creemos más capaces de lo que somos. El padre sabio advierte a su hijo que su confianza debe ser primero en Dios antes que en sí mismo. Esto es un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad. ¿Qué le dice el padre? Mi hijo, confía no en ti, confía en la sabiduría de Dios. Miren el texto, verso 5 otra vez. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. El verso 7 dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor. Apártate del mal. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nos creemos muy sabios. Nos creemos demasiado competentes. Tenemos una opinión demasiado alta de nosotros mismos. Y el principal obstáculo para confiar plenamente en Dios, ¿saben quién es el obstáculo? Nosotros mismos. Confiamos más en nuestro propio entendimiento. ¿Saben lo que ha pasado, hermanos? Hemos hecho un ídolo de nosotros mismos. Nosotros estamos enamorados de nosotros mismos. Esos son malos amores. Y ese es el problema. Que cuando yo tengo una idea, cuando yo hago un post en las redes sociales, yo creo que el universo entero debe detenerse a leerlo. Muy bien, vamos por aquí. ¿Se oye mejor ahí? Cuando yo tengo una idea, yo creo que todo el mundo debe aplaudirlo. Porque yo creo que es la más inteligente que puede existir. Y cuando alguien me contradice, entonces hay problemas. Porque ¿quién eres tú para no reconocer este Jesucristo chiquito que está aquí? Pero esto nada más me lo creo yo. Alguien decía, es imposible que un hombre aprenda lo que él cree que ya sabe. Escuchen esa frase otra vez. Es imposible que un hombre aprenda lo que él cree que ya sabe. Muchas veces nuestro corazón es nuestro principal enemigo. Estamos demasiado enamorados de nosotros mismos. Y necesitamos ayuda de Dios para tener una visión más realista de lo que somos. Los que somos padres lo experimentamos con los hijos. A veces los hijos creen que son más sabios que uno. Y a veces uno le da un consejo basado en cosas que uno aprendió a la mala. Y el hijo quiere venir a darle una charla a uno. Yo recuerdo que mi papá me decía a mi hijo, cuando tú vas, yo vengo de regreso ya. A los
Jóvenes que están aquí, hay cosas que solo la edad enseña. Déjeme decirle, cuando yo tenía mis hijos pequeños, yo daba conferencias de crianza de los hijos. Después que mis hijos eran adolescentes, yo cambié el contenido de la conferencia. Después que son adultos, cambié el contenido de la conferencia. Porque uno cree que se las sabe todas. Y es el tiempo que ayuda a uno a ser más humilde. Otro gran problema que tenemos es que queremos confiar en Dios con un corazón dividido. Y dice el papá al hijo, tú tienes que confiar en Dios con todo tu corazón. No con la mitad del corazón. No cuando tú te sientes bien. Con todo el corazón. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Nosotros debemos preguntarnos en esta decisión que quiero tomar, ¿dónde está Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Hay gente que dice, pastor, ya yo oré. Y yo le digo, ¿qué tú me quieres decir con eso? Sigue orando. Porque puede ser que Dios no te haya dicho nada todavía. Pero nosotros queremos velocidad. Debemos aprender a confiar en la providencia, en las promesas y en la gracia de Dios más que en nuestra propia sabiduría. Eso se llama cultivar más dependencia de Dios. Así a los queridos jóvenes que están aquí, tengan la humildad de aprender más de los adultos. Siempre, 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 siempre puedes aprender algo de alguien que te supere en edad. Déjame decirle, mi padre, que aún vive, él no tuvo la oportunidad de ir a grado universitario. Entonces, yo tengo más educación que él. Yo, por la gracia de Dios, he podido superar estatus económico más que él. Yo he podido tener cosas en la vida más que él, pero cuando ese hombre me sienta, aún al día de hoy, yo tengo que sentarme ahí. Y a veces él me dice, mi hijo, vas muy rápido. Entonces mi papá me dice, mi hijo, tú vas muy rápido. Siéntate ahí. Te noto como, porque a veces le digo, papá, él me ve viendo el reloj. Dice, siéntate tranquilo, estamos hablando. No, pero que tengo una reloj. Vas muy rápido. Bájale eso un poco en la vida. Yo fui su pastor en la República Dominicana. Ustedes pueden creer esto, que yo fui pastor de mi papá y de mi mamá. Eso es un lío, porque se supone que yo soy el guía espiritual. Pero hay cosas en la vida que ellos me superan, pero con creces. Entonces, eso es ser humilde. Dice Primera de Pedro 5:5, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es la instrucción del papá, mi hijo. Aprende a confiar más en Dios que en ti. Hay algo más en el verso 7. Explica la dinámica de la sabiduría en acción. Dice, teme al Señor y apártate del mal. Aquí está, recuerden, esto es aplicación práctica del papá, de las cosas que ya el hijo ha escuchado. Teme al Señor y apártate. Esa es la sabiduría funcionando. La única manera como la sabiduría será de provecho es si el temor nos ayuda a separarnos del mal. Si eso no sucede, nosotros no estamos entendiendo. Déjenme darle una ilustración. En el mundo de la tecnología hay aparatos ahora electrónicos sumamente caros. Y los ingenieros, cuando diseñan, para preservar el aparato, los circuitos electrónicos y todo eso, ellos le ponen lo que llaman un fusible. Un fusible es una lámina que no aguanta altos voltajes. Entonces lo ponen como un puente. Cuando hay problemas de electricidad, el fusible se dispara, se quema, pero preserva el equipo. Si el equipo cuesta $25,000, ¿saben cuánto cuesta el fusible? Como $2. Nosotros necesitamos un fusible espiritual.
Eso se llama temor de Dios. Cuando yo estoy dando consejería y hay un problema, un pecado grave en una persona que dice ser cristiana y se aplica misericordia y verdad, hay que amar pero con la verdad. Entonces la idea es, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo hiciste lo que hiciste? Sabiendo todo lo que sabes. ¿Qué pasó internamente? Que no hubo un freno para tú parar eso. Entonces hay que trabajar. Hay que trabajar no enseñándole más cosas. Hay que trabajar aplicando lo que sabe para que el temor de Dios pueda despertar. Porque es el temor al Señor que pone el freno. No es el conocimiento. Entonces el papá le dice al hijo, teme y apártate. Tienes que apartarte. ¿Cuál es el argumento aquí en esta exhortación del segundo punto? Confiar en Dios y reconocerlo en nuestro diario vivir usualmente trae una vida más ordenada. Dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ese es el argumento que el papá está usando para esta exhortación. Cuando tomamos a Dios en cuenta, Dios promete dirigir nuestro camino. Es una vida más estable. Es una vida más enfocada. El Señor puede ayudarnos a que nuestro viaje en la vida sea más sencillo con su bendición. ¿Quieren verlo en un texto? Vamos al libro de los Salmos 32. Libro de los Salmos. Y aquí nos vamos a detener un momentito en el libro de los Salmos. Salmo 32, verso 8 al 9. Este es uno de los textos más consoladores que hay en la Biblia. Cuando como creyente estamos en un tiempo de turbación y necesitamos como dirección. Oigan lo que dice el Señor. Salmo 32, verso 8 y 9. Yo te haré saber. Yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Te voy a cuidar y dirigir. Pero escucha esto. No seas como el caballo. No seas como el mulo. En la República Dominicana decimos el burro. ¿Y qué pasa con esos animales? Ellos no tienen entendimiento, cuyos arrios incluyen brida y freno para sujetarlos. ¿Saben por qué? Porque si no, no se acercan a ti. Dios dice, te voy a guiar, te voy a dirigir, no te voy a enviar solo. Mis ojos estarán sobre ti, pero no seas como un mulo, que yo te hablo y tú no escuchas. Que tengo que poner freno porque si no se van y no regresan. El papá le dice al hijo, Dios enderezará tus caminos. Algo más. Otro de los argumentos aquí en este segundo punto es confiar en Dios y apartarse del mal. Usualmente trae una vida más plena. Dice el verso 8, será medicina para tu cuerpo. Será alivio para tus huesos. Otra vez. Esto no es ninguna promesa de que los creyentes no se enferman. Esa no es la idea que hay aquí. Sin embargo, escuchen esto. Aquí hay médicos en la iglesia que pueden testificar. Algunas autoridades médicas en estudios de investigación recientes se ha publicado que el 50% de las enfermedades pueden ser psicosomáticas. El sistema inmunológico de nuestro cuerpo ciertamente está debilitado por la ansiedad, por el estrés. Y la culpa es una de las principales causas de ansiedad. Y puede pesar mucho en la salud del cuerpo. Cuando Dios no es honrado, hay problemas. ¿Quieren verlo aquí mismo en el Salmo 32? Esta es la belleza de la palabra, que puede ver las etapas del corazón. Dice el verso 1 al 4. Cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice él, mientras callé mi pecado, o sea, no confesó, vivía en pecado y no lo confesó. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Una situación espiritual se transfirió a una situación física. ¿Ven ustedes el misterio de esto? Una vida donde Dios es confiado, caerá sanidad espiritual. De nuevo, no es una promesa que nunca nos vamos a enfermar, sino que usualmente conduce a una vida de más estabilidad. Cuando el profeta Nehemías habló al pueblo en medio de las dificultades, y él quiso levantar el pueblo al poner a Dios primero sin importar las circunstancias, uno de los textos más hermosos de la Biblia, Nehemías 8:10, al final dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Si Dios es primero, Dios nos va a dar una vida de estabilidad. Entonces el padre dijo, sé sabio para recordar. Sé sabio para confiar. Y en tercer lugar, sé sabio para honrar. Para honrar, dice el verso 9, honra al Señor con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. Uno de los grandes problemas que tenemos, seguimos con los problemas. La razón por la que el papá instruye al hijo es para ayudarle en las dificultades. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que nos creemos dueños de lo que tenemos. Y el padre sabio advierte a su hijo de que en verdad somos administradores de los recursos de Dios. No somos dueños de nada. Somos simples administradores. Y esa perspectiva puede cambiar nuestro estilo de vida. Dice el papá al hijo, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Otra traducción del verso 9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Nosotros debemos cultivar el principio de la generosidad. Honrar a Dios con nuestros talentos, con nuestras posesiones, nos va a librar de la codicia. La codicia es un cáncer del alma. La codicia le dice al corazón, no hay felicidad hasta que consigamos aquello. Miren la diferencia entre una persona progresista y una persona codiciosa. Son dos cosas diferentes. Una persona progresista está aquí, está contento, pero si Dios da oportunidades, yo puedo crecer. Eso es el progresista. El codicioso está aquí, está amargado, porque él no tiene aquello. Y él cree que cuando lo consiga será feliz. Y cuando lo consigue, entonces pospone más otra cosa, porque nunca estará completo. ¿Quieren ver un ejemplo en la Biblia de eso? Vamos a Lucas capítulo 12, por favor. Este es el joven rico. Una de las parábolas más hermosas de Jesús, más citadas, más populares. Lucas capítulo 12. Miren ustedes el problema que este hombre tenía. Este era uno de los hombres que estaba más afanado por posesiones que por crecer espiritualmente. Y el problema que este joven tenía es que él no se veía como un administrador de las bendiciones de Dios. Lo de él era, lo mío es mío y nadie me lo quita. Así era que este hombre pensaba. ¿Quieren ver las veces que él usa los pronombres personales aquí? Yo se lo voy a resaltar. Dice el verso 16. Lucas 12, verso 16. Entonces le contó una parábola. Eso es Jesús hablándole en parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Rico y más. Y él pensaba dentro de sí. O sea, él no lo hablaba esto afuera, sino que él lo pensaba. ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Lo mío. Entonces dijo, esto haré. Yo derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes
y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Es más, y yo diré a mi alma, ahí se cruzó en rojo el tipo. Él creyó que el alma comía de eso. Y él creyó que por su prosperidad material podía preservar su alma. Son dos cosas de dos naturalezas diferentes. Él podía dar orden en los graneros, pero un alma solo Dios la maneja. Y él dijo, yo diré a mi alma. O sea, él es el predicador él mismo. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Yo quiero llamar la atención al uso de la palabra muchos. Él dijo, tiene muchos bienes para muchos años. Eso da muchísimo. Un solo errorcito cometió. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que tú has provisto? ¿Y dónde están los muchos que él tenía? Él dijo, muchos vienen para muchos años. Dios lo dijo, te vas esta noche. La matemática no funcionó del tipo. Se equivocó en grande el tipo. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención es, eso fue la parábola. La parábola era una enseñanza real o imaginada que Cristo usaba para instruir. Pero ahí termina la parábola. Ahora viene Cristo a hablar de verdad a nosotros. Verso 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ya esa no es la parábola. Esa es una exhortación de Jesús para nosotros, basado en esa parábola. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Dios nos da para que podamos multiplicar. Y ni siquiera debemos dar de lo que nos sobra, sino que la exhortación dice de las primicias de tus frutos. Debemos dar de lo mejor de nosotros, ofrendar nuestros talentos, nuestras posesiones. Todo eso es un acto de fe y cuando somos lentos en dar, eso es una muestra de incredulidad. La exhortación es, tienes que poner a Dios primero. Dios merece todo. Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas. Menos de ahí es inaceptable. Entonces hay gente que para dar, ellos primero calculan todo lo que tienen que pagar, todo lo que necesitan comprar, todo lo que hay por el medio y déjame ver si sobra algo. Dice Dios, eso no es como funciona. Yo quiero de lo primero, porque yo soy el que te lo doy a ti. ¿Qué argumentos usa aquí el Padre para esa exhortación? Honrar a Dios con nuestros talentos y recursos usualmente trae una vida más próspera. Dice el verso 10, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán en vino nuevo. Esto es que hay que tener mucho cuidado aquí. Sí, Dios promete suplir a nuestras necesidades. Dios promete darnos lo que necesitamos para vivir una vida que le glorifique. Desafortunadamente, el evangelio de la prosperidad ha decidido interpretar todo esto de manera muy contraria. Ellos predican, dale al Señor, preferiblemente dale al predicador y recibirás bendición financiera. Eso es manipulación. Eso no es lo que la Biblia enseña. Estas no son promesas. Son principios de vida que usualmente conducen a un bienestar común. Aquí no se le promete a nadie que va a ser más rico si da dinero a la iglesia. No hay ninguna promesa de aquí. De lo que Dios te libra de la idolatría. De lo que Dios te libera de tu propio corazón. Entonces el Padre le dice al Hijo, sé sabio para recordar. Sé sabio para confiar. Sé sabio para honrar. Y finalmente, sé sabio para aceptar. Verso 11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Otro de los problemas
que nosotros tenemos es que no vemos la corrección como una bendición. Pensamos que todo lo que se oponga a nuestros deseos tiene que ser malo. Y el Padre sabio advierte a su Hijo de que si Dios va a bendecirnos, tiene que confrontarnos en amor cuando no andamos en su voluntad. Una de las cosas importantes para entender el flujo aquí en el texto es ver el progreso del texto. Primero, recuerda estas instrucciones para que Dios te bendiga. Segundo, confía en los caminos del Señor, tu vida será más recta. Honra al Señor ante todo y tendrás lo que necesitas. Y ahora el Padre dice, acepta la disciplina del Señor y Dios te va a mantener en el camino que es correcto. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. No aborrezcas su reprensión. Otra versión dice, no desprecia la disciplina ni te ofendas con sus reprensiones. Escuchen esto, hermano, lo que somos hoy, el resultado de lo que hoy somos es una mezcla sabia de prosperidad y adversidad. Dios es sabio en combinar ambas cosas. Ambas cosas contribuyen al propósito de glorificarle. Cuando Dios nos hace pasar por dificultades en la vida, es porque Él cree que creceremos. Es porque Dios sabe que vamos a ser beneficiados. Y en cada creyente Dios está llevando a cabo un proceso llamado santificación progresiva. Escuchen esto. Dios nos recibe tal y como somos. No hay ninguna condición para venir a Cristo. Hay gente que dice, ay pastor, a mí me encanta la vida cristiana, pero es que yo tengo que arreglar algunos problemas. Yo digo, no arregles nada. Ven así, porque tú estás perdiendo tu tiempo. Dios va a tener que hacerte otra vez como quiera. Ven, solo tienes que creer. Solo tienes que entregarte. Pero Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos ahí. Desde el momento en que nos recibe, empieza un proceso de mejora que se llama santificación progresiva. Y la idea de eso es conformarnos a la imagen de Jesús. Es un proceso que mezcla afirmación y corrección. Es un proceso donde Dios nos muestra su misericordia y también nos hace ver cuando nos desviamos de su voluntad. ¿Cuál es el argumento que el Padre usa en la exhortación? Aceptar la disciplina y corrección del Señor nos guiará a experimentar más de su amor como hijos. Más de su amor como hijos. Dice el verso 12, ¿por qué? ¿Por qué debes aceptar la disciplina? ¿Por qué no debes despreciar la corrección? Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Esto es muy interesante. La exhortación está dirigida de un padre a un hijo. Por tanto, el propósito no es hacer daño. Es en un clima de amor que estamos hablando. El propósito es bendecir. La reprensión de Dios en nosotros es un efecto de su amor, no de su odio. Dios nos ama cuando nos enfrenta. Dios nos ama cuando nos dice no a lo que estamos pidiendo. Yo recuerdo cuando niño que mi deseo era comer helado en la mañana, al mediodía, en la tarde y antes de acostarme. Y mi mamá me decía, no, usted va a comer vegetales. Entre helado a vegetales. Yo pensaba que mi mamá me odiaba. ¿Cómo yo iba a encontrar deleite? Dije, en un molondrón, en una cosa de eso. Entonces yo decía, mi mamá no me ama. Pero ¿qué hace una mamá sabia? No puede ser que el niño se va a guiar por su cuenta. La mamá tiene otros propósitos, nutrirlo, que crezca bien. Por tanto, es diferente. La misma exhortación que encontramos aquí es citada años después en la epístola a los Hebreos. Esto es muy interesante. Yo quiero que busquen Hebreos capítulo 12.
para que vean esto. El capítulo 12, en lo que lo buscan, de Hebreos, se basa en el ejemplo de los héroes de la fe que se mencionaron en el capítulo 11. El capítulo 11 es el museo de la fe en la vida cristiana. Los hombres que alcanzaron las hazañas más heroicas por causa de la fe. Pero en el capítulo 12, la idea principal de esta lección es que esos hermanos soportaron sufrimiento. Ellos eran héroes de la fe, pero eso no fue gratis. Soportaron dificultades, pero mantuvieron su fe en Dios y eso le permitió alcanzar la victoria. El autor de Hebreos, para llevar consuelo a una iglesia que estaba siendo perseguida y en aflicción, cita el texto de Proverbios 3 que estamos estudiando. Miren cómo dice el verso 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige. Ahí está la cuota en su Biblia, una cita que es de Proverbios 3. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el autor de Hebreos aplica la cita ahora. Y dice el verso 7, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como le parecía. Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Lo que el autor de Hebreos dice es, Dios está en el propósito. Y el Salmo 119, verso 71, dice el salmista, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda sus estatutos. Hay veces que Dios es bueno cuando nos aflige, porque estamos tan orgullosos, estamos tan encumbrados, que Dios dice, tú necesitas bajarte un poco. Yo me voy a encargar de eso. Y es bueno. Hay gente que dice, pero si Dios puede, ¿por qué no me lo da? Bueno, la pregunta no es si Dios puede. Esa te la puede economizar. La pregunta es si Dios quiere. Porque la omnipotencia de Dios está al servicio de los propósitos de Dios, no de los caprichos nuestros. Dios es omnipotente, no para hacer lo que a mí me gusta, sino para cumplir su propósito. Entonces, cerrando. Lo que encontramos en nuestro texto son algunas advertencias que todo padre haría bien en enseñar a su hijo. 4 categorías que toman en cuenta la sabiduría de Dios para hacer frente a los desafíos específicos de la vida. 4 consejos de un padre sabio. Mi hijo, sé sabio para recordar. Sé sabio para confiar. Sé sabio para honrar. Sé sabio para aceptar. Brevemente, ¿qué aprendemos de aquí? Voy a dar 4 aplicaciones bien rápido. La bendición no está por saber los mandamientos, sino por obedecer esos mandamientos. De nada nos sirve saber muchos textos bíblicos si eso no cambia nuestro corazón para temer, para apartarnos del mal. Hermano, nuestro propósito aquí en la iglesia no es más información, sino más transformación. Queremos vidas diferentes. Queremos que Dios nos cambie. En segundo lugar, aprendamos a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Confiar en Dios siempre, 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 siempre será mejor. Debemos aprender a no confiar tanto en nuestras opiniones. Necesitamos crecer y aprender. Necesitamos mentores que nos ayuden.
a ver nuestro potencial y a ver nuestras limitaciones también. Hoy es una generación donde todo el mundo quiere enseñar. Nadie quiere aprender. Nadie está dispuesto a sentarse a decirle a alguien, enséñame cómo es. Todo el mundo cree que puede enseñar. De hecho, aún en la vida espiritual, por eso Dios dice, no hagáis vosotros, muchos de vosotros maestros, porque recibirán mayor condenación. Porque debe haber una equivalencia entre lo que tú sabes y lo que tú vives. Así que Dios nos ayude a cultivar más confianza en Dios. Tercero, debemos honrar a Dios con nuestros recursos, con nuestros dones. La verdadera ofrenda es dar nuestras vidas completas al servicio de Dios. Recuerden, hermanos, nosotros no somos dueños de las cosas, ni de nuestros dones, ni siquiera. Somos administradores. Así que oremos que gracia sobre gracia sea una iglesia que practica intencionalmente la generosidad. Que nosotros creamos que es la mejor inversión en la tierra. Invertir para el reino de Dios. Y finalmente, acepta la corrección. Acepta la instrucción con humildad. Cuando Dios en su sabiduría te corrija, en lugar de resistirte, acepta con humildad. Acepta con buena disposición. Que Dios nos ayude a cultivar esa humildad para que podamos siempre ser estudiantes y aprender. Por tanto, siempre estar en el camino del crecimiento. Si Dios va a bendecirnos, entonces Dios tiene que santificarnos. No hay bendición sin santificación. Déjenme orar. Señor, gracias por tu palabra. Nos maravillamos ante todo lo que tú tienes para nosotros que decirnos. Y en estas advertencias de este Padre sabio a su Hijo, déjanos ver que tú eres nuestro Padre. Somos tus hijos. Tú nos hablas a nosotros. Así que te suplicamos, danos de tu gracia, Señor, y ser sabios para recordar. Que no nos olvidemos de tus mandamientos. Ayúdanos a ser sabios para confiar. Que no confiemos tanto en nosotros mismos, sino que podamos crecer, buscar ayuda, confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a ser más sabios para honrarte a ti, dando nuestra vida como ofrendas en olor fragante. Y ayúdanos a ser sabios para aceptar cuando nos corriges, aceptar tu disciplina, aceptar cuando tú quieres desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Bendícenos como iglesia, Señor. Que sea una iglesia que esté más enfocada en la transformación que en la información. Y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Y te amamos en el nombre de Cristo. Amén.